En este video vamos a hablar de la estructura de un trabajo científico. En primer lugar, nos vamos a focalizar en las diferencias entre el estado del arte y el marco teórico. Algo a tener en cuenta es que en este taller nos enfocamos en la producción de artículos, de trabajos, y no en un proceso completo de trabajo de especialización, un trabajo de maestría. Sin embargo, estos conceptos del estado del arte, del marco teórico, de alguno de las secciones que podríamos pensar que tiene un trabajo determinado, también van a aplicar para cualquier trabajo de posgrado o tesis de grado. Pero vamos a poner el foco especialmente en la producción de un determinado trabajo científico, independientemente de los proyectos, independientemente de las tesis. Y cuando hablamos independientemente, en realidad hablamos vinculado a, relacionado con algo mayor, exclusivamente al propio trabajo científico, que son los proyectos, una línea de investigación, una temática en la que otros autores ya han indagado algún aspecto. Entonces ahí surge la idea de que nuestro trabajo científico es un aporte al conocimiento científico y a los antecedentes del tema. No es un trabajo que viene totalmente descontextualizado de lo que existe, totalmente descontextualizado de trabajos de colegas, sino que es un aporte más en el camino de fortalecer esa temática. Entonces, partimos de eso, con lo cual nos vamos a tener que sostener en antecedentes en la temática que nosotros estamos trabajando. Lo otro que tenemos que pensar es que no vamos a exponer nuestras teorías, a exponer nuestras ideas, sino a argumentar y a discutir esas teorías, esos conceptos sobre un determinado tema sostenido en las ideas que ya existen. Recordemos que los trabajos científicos no son trabajos de opinión, pero tampoco son una construcción teórica independientemente de lo que otros autores han tratado del tema y que la disciplina ha ido aceptando. Si nosotros incluimos nuevas definiciones, si nosotros discutimos una teoría o discutimos conceptos, eso tiene que estar claro, pero sostenido justamente en esos antecedentes y en esas teorías previas. Entonces de allí surge justamente la idea del estado del arte y del marco teórico, conceptos que muchas veces se confunden, que muchas veces se terminan integrando, pero debemos entender que conceptualmente tienen objetivos diferentes y en general es conveniente abordarlos en un trabajo de manera separada. El concepto del estado del arte en realidad viene de State of the Arts, es una castellanización de ese término anglosajón. También es conocido como el estado de la cuestión y en general nosotros utilizamos también la palabra antecedentes o hablamos del background de la disciplina, de la línea de investigación que estamos trabajando. ¿Qué es lo que busca? Justamente indagar otros trabajos asociados a la temática o vinculados al alcance, a la aplicación de nuestra temática en un determinado contexto, en un determinado tiempo. ¿Qué otros trabajos están trabajando esa temática, esa disciplina, ese recorte? ¿Qué otros grupos de investigación? ¿Qué otros autores? Entonces, no busca dar una explicación teórica. Lo que busca es ni buscar autores que hayan trabajado desde lo conceptual, ni sostener ideas conceptuales, sino preguntarnos quiénes son los otros que están en los últimos tiempos trabajando en temas vinculados a lo que nosotros estamos trabajando y con los cuales nos podríamos relacionar. Dándole un poco esa idea de que no es un trabajo desconectado, sino que tiene un sentido en el campo disciplinar, en la investigación, que va a ser un aporte al conocimiento científico y que no es estrictamente un trabajo nuestro totalmente desconectado de todo eso. Entonces, ese estado del arte también es importante que sea vinculado a los últimos tiempos y no a antecedentes muy lejanos, porque si el antecedente último vinculado a nuestra temática es muy lejano, surge la duda de si es una temática que ya hoy tendría sentido abordar o si fue abandonada por la academia. En caso de que nosotros sostengamos que ha sido abandonada por cuestiones que exceden a la cuestión del conocimiento científico, se podría retomar y se argumenta
eso y se justifica y hay que explicarlo y se puede retomar estados del arte antecedentes un poco más viejos. Pero en líneas generales lo que se busca es que los antecedentes que nosotros estemos trabajando de otros equipos, de otros colegas, sean lo más cercano posible en el tiempo. Incluso algunos dicen 3 años, 5 años, que más allá de eso ya son antecedentes que probablemente hayan sido dejados atrás en el sentido de mejorados, pero ya puramente discutidos en los últimos tiempos. Hay que tomar justamente las discusiones más actuales que han puesto de manifiesto algunos problemas de esos trabajos previos y actualizaron esas cuestiones. La idea siempre es trabajar con los antecedentes que nuestra disciplina nos está brindando en un corto tiempo. Nuevamente insisto, esta idea de buscar los antecedentes, los trabajos, los grupos de investigación, los autores, las revistas recientes que se dedican a las temáticas similares a las nuestras, y no estamos hablando de bibliografía teórica, no estamos hablando de aquellos que abordan conceptualmente los temas, sino el trabajo concreto de investigación. Requiere una investigación documental, una búsqueda bibliográfica, alguna de las técnicas de búsqueda bibliográfica, de mapeo sistemático, generalmente está vinculado al estado del arte, una revisión sistemática de literatura. Entonces, a partir de esas técnicas uno puede encontrar cuáles son aquellos trabajos y aquellos autores y aquellos grupos que están asociados a nuestra dinámica, a nuestro tema, a nuestros proyectos de investigación. Y requiere contextualizar bien nuestro trabajo, clasificar y categorizar conceptos que van a quedar claros en uno de los artículos que van a tener disponibles para su lectura. El marco teórico, en tanto, son las bases conceptuales. Ya aquí nos corremos de los grupos de investigación, de los proyectos de investigación y de antecedentes más concretos en el campo y nos referimos a las bases más conceptuales. Teorías que sí pueden, algunas, sostenerse más en el tiempo, podemos apelar a teorías un poco más atrás en el tiempo. Y sobre esas teorías, cuando nosotros escribimos el marco teórico, cuando construimos ese marco teórico, la idea es construir mapas argumentativos, argumentar, explicar por qué, no basarnos en la opinión, no pretender que todas las definiciones sobre la teoría que hacemos sea axiomática, que hay un otro que nos deba creer, porque sí. Entonces es importante argumentar y discutir con ese marco teórico. Discutir, poner en jaque lo que nosotros planteamos, preguntarnos si eso es correcto, y Plantin trabaja en esta idea de construir los mapas argumentativos y de alguna forma una batalla contra quienes tienen posiciones críticas, una batalla que debe quedar clara en el texto. Pensando cuando nosotros escribimos una teoría es quién y por qué podría estar en desacuerdo con eso que nosotros estamos diciendo. Entonces, a partir de eso, retroalimentar nuestro planteo, tratando de alguna forma de acallar esas voces. Nosotros, cuando presentamos un marco teórico, debe ser lo suficientemente sólido para que cualquier crítico encuentre en nuestro marco teórico las respuestas a sus críticas. Y eso debe estar planteado en el marco teórico. Es un mapa argumentativo, es una discusión de ideas y no es un conjunto de definiciones exclusivamente. Entonces, vemos como grandes diferencias entre el estado del arte y el marco teórico, y el marco teórico lo vamos a retomar nosotros en próximos trabajos, en la unidad número 3, donde vamos a trabajar justamente sobre esta idea de la argumentación, sobre esta idea de construir este mapa argumentativo y de estas posiciones críticas que nosotros tenemos que identificar para trabajar nuestro texto. Esto será historia de la unidad número 3, que es la que sigue. Vamos a hacer un breve resumen ahora de lo que sería la estructura de un trabajo científico, además del estado del arte y nuestro marco teórico, ¿qué más tendría? Se suele hablar del IMRID, una introducción, una metodología, los resultados y una discusión. O sea, preguntarnos qué problema se quiere estudiar y toda esa introducción vinculada a ese problema, explicar cómo abordamos o cómo tratamos esa temática en nuestro trabajo, resumen de los resultados y una explicación detallada de esos resultados. Si hablamos de la introducción, esa introducción debe incluir los antecedentes, o sea, el estado del arte,
las bases conceptuales, o sea, el marco teórico, y unas preguntas de investigación. ¿Qué es lo que estamos cuestionando? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Qué es lo que queremos averiguar? ¿Qué nos llama la atención y queremos constatar? ¿Qué hipótesis podemos plantear respecto a una determinada temática que nos lleva a tratar de constatarla o refutarla? Eso es lo que le va a dar sentido a nuestro trabajo, y esa pregunta de investigación debe ser planteada teniendo en cuenta ese background de la disciplina, esos antecedentes, esa historia del arte, y además los conceptos, la teoría que hemos analizado. Luego de plantear los antecedentes, el marco teórico y las preguntas de investigación, recién ahí vamos a preguntarnos sobre la metodología, los métodos, las técnicas, los materiales que usábamos, explicar cómo llevamos adelante, qué técnicas de recolección de información, hicimos revisiones sistemáticas, cómo buscamos información, cómo las clasificamos, cómo la catalogamos, cómo las analizamos, qué criterios, qué técnicas, qué herramientas utilizamos y qué materiales fueron necesarios para llevar adelante esa actividad. La intención de explicar la metodología es que en los trabajos científicos se entiende que otras personas podrían replicar nuestro experimento, nuestra investigación, a partir de seguir adelante los mismos pasos. Entonces, el conocimiento científico se valida a partir de la reaplicación de esas metodologías, de ese método, de esas técnicas y esos materiales por otro grupo que podría llegar a los mismos resultados realizando la misma metodología. Por eso esa metodología es importante explicarla, porque es lo que le da aval a que el proceso que se siguió para obtener los resultados es seguible, es realizable, es replicable, y que además puede ser analizado como válido por los expertos. Bueno, volviendo a la metodología, teníamos la introducción, tenemos la metodología en sí, los métodos, tenemos los resultados que se obtuvieron del trabajo y una explicación de esos resultados. Eso es lo que debería conformar un trabajo científico. Muchas gracias.